ahora seguimos con el premio a la mejor tesis doctoral. El reconocimiento es para la doctora Begoña Abecia Martínez, doctora por la Universidad de Zaragoza en Ciencias de la Educación y maestra por vocación. Su trayectoria combina la práctica docente con la investigación académica centrada en la salud laboral y el bienestar del profesorado. Ha sido capaz de abordar una cuestión interdisciplinar de máxima actualidad con una metodología rigurosa y un enfoque transformador. El hallazgo principal de su tesis revela la alarmante ausencia de formación en prevención de riesgos laborales en los futuros docentes, proponiendo como urgente la inclusión de estas competencias en los grados de magisterio. Es una investigación pionera en España y de las primeras en Europa en esta materia. Sin más, demos la bienvenida a la doctora Begoña Abecia Martínez. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, agradecer a la Cátedra MAZ por el reconocimiento y por la oportunidad también de compartir los resultados de esta tesis doctoral con ustedes, que tiene por título Análisis de las necesidades de formación en materia de salud, seguridad y prevención de riesgos y sobre bienestar docente percibidas por el alumnado de los grados de Magisterio de Educación Infantil y Primaria y por los profesionales en ejercicio. La protección de la salud es un derecho fundamental de todas las personas, tal y como se indica en nuestra Carta Magna y en la de los países más avanzados. Tanto es así que la Europa comunitaria ha venido a considerar una necesidad de primer orden introducir formación básica en salud y seguridad en todas las etapas educativas, comenzando por las edades más tempranas. Y de la misma forma, desde su Estrategia en Salud y Seguridad del 2002, también subraya la importancia de introducir formación progresiva en cultura de prevención. En todo esto viene a ser muy interesante la introducción del término Whole School Approach, que sería el trabajo conjunto de todos los miembros de la comunidad educativa en todas las etapas para poner unas bases para que los ciudadanos se formen progresivamente en cuestiones relativas a los hábitos y estilos de vida saludables y la protección frente a riesgos. Por ello mismo, es lógico pensar que los maestros y maestras deben haber adquirido competencias y habilidades para desarrollar en su alumnado hábitos saludables y de seguridad, pero además también para la promoción y la protección de su propio bienestar como docentes. Por ello mismo, en la formación de grado de las titulaciones de Magisterio de Educación Infantil y Primaria debería haber una formación relacionada con el mantenimiento de su propio bienestar en el ejercicio de la docencia y además en la enseñanza de hábitos de seguridad y de prevención en su futuro alumnado. Por ello mismo nos planteamos si realmente existe una formación básica y estandarizada en las titulaciones de Magisterio de Educación Infantil y Primaria en salud y seguridad. Los objetivos de este trabajo fueron analizar la realidad de formación en nuestro país de los futuros maestros y maestras en estas dos etapas, educación infantil y primaria, en materia de salud, seguridad y prevención de riesgos y detectar las posibles necesidades y carencias de formación en estas materias en ambos grados, Magisterio de Educación Infantil y Primaria. De forma más específica, conocer la oferta actual de estas materias en ambos grados, identificar si los alumnos de estos grados y los maestros en ejercicio perciben que esta formación es importante para el ejercicio de la docencia y, finalmente, identificar las necesidades de formación que perciben tanto los estudiantes de los grados de Magisterio de Educación Infantil y Primaria como los profesionales en ejercicio en salud, seguridad y prevención de riesgos. Para ello se desarrolló este estudio en 3 fases distintas. La primera fue una revisión en profundidad de las solicitudes de modificación de las memorias de verificación de las titulaciones de Magisterio en Educación Infantil y Magisterio en Educación Primaria. Aclarar que las solicitudes de modificación de las memorias de verificación, digamos que sería el equivalente al plan de estudios que debe ser verificado y publicado en el BOE, y a partir de allí las universidades lo publican en sus webs oficiales y configuran sus planes de estudio. Se revisaron un total de 33 universidades públicas españolas que tenían formación reglada en ambos grados, en Magisterio de Educación Infantil y Primaria, y gracias a eso se realizó una recopilación de todos los elementos curriculares relativos a la salud, la seguridad y la prevención de riesgos, que además ayudó a generar un listado de ítems con los que posteriormente se elaboraría el guión del estudio cualitativo que vamos a ver a continuación y los cuestionarios del estudio cuantitativo.
El estudio cualitativo se conformaron dos grupos de discusión. El primero de ellos los participantes eran maestros y maestras en ejercicio, tanto interinos como de carrera, de ambas etapas, magisterio, educación infantil y primaria. Digamos que infantil sería de 3 a 6 años y primaria de 6 a 12 años, pues serían maestros de estas dos etapas y debían estar en activo y acreditar un año de experiencia, con un total de 9 participantes. El segundo grupo estuvo conformado por alumnos y alumnas del último curso de los grados de Educación Infantil y Primaria de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza, con un total de 4 participantes. Por último, el estudio cuantitativo estuvo dividido en 2 fases. La primera de ellas, que fue la etapa preliminar, fue de elaboración y validación de un cuestionario ad hoc. La validación se realizó con una muestra de 101 estudiantes, se realizó un análisis factorial. El mejor modelo arrojó 4 factores y demostró que la consistencia interna era adecuada. En la segunda fase fue de obtención de datos, se administraron los cuestionarios de forma online a través de la Unidad de Protección de Datos de la Universidad de Zaragoza a todos los alumnos y alumnas matriculados tanto en educación infantil y primaria en el último curso, un total de 120 en educación infantil y 240 en educación primaria. En cuanto a los resultados de estos 3 estudios, en las titulaciones revisadas de Magisterio en Educación Infantil demostró que sí que había competencias relacionadas directamente con la salud y el bienestar en la infancia. También pudimos observar que el 100% de las titulaciones ofrecían formación a través de asignaturas y otros elementos curriculares en salud en la infancia y casi todas ellas en hábitos higiénicos y nutricionales. Sin embargo, en las titulaciones de Magisterio en Educación Primaria, es decir, para los estudiantes que van a dedicarse a la docencia de alumnos y alumnas de 6 a 12 años, fue totalmente imposible agrupar las competencias relacionadas con salud y seguridad debido a la alta disparidad entre todas las titulaciones que impidió poder agruparlas. Por lo tanto, ya podemos observar que hay una ausencia de continuidad entre ambos grados, desde educación infantil hasta educación primaria. Siguiendo con las titulaciones de los maestros de educación primaria, también podemos ver que había una elevada disparidad entre las distintas titulaciones. Cuando se ofrecía formación en contenidos relacionados con la salud y la seguridad, además de que la oferta es más limitada, en la mayoría de los casos era de forma optativa. Sí que observamos que los maestros y maestras que se especializan en educación física en el último curso de estos grados, que digamos que es de forma voluntaria porque evidentemente la especialización es voluntaria, la única forma de adquirir contenidos relacionados con salud y seguridad era a través de la especialización de educación física. Siguiendo por el estudio cualitativo, el grupo de discusión formado por estudiantes de grado, los estudiantes de magisterio infantil sí que habían recibido formación en contenidos relativos a la salud, hábitos higiénicos básicos y relacionados con el sueño y horario, por lo cual ya podemos ver que existe una relación entre la formación que parece que han recibido los estudiantes de infantil con las memorias de verificación de infantil. Sin embargo, ni los de infantil ni los de primaria habían recibido formación relacionada con guías y materiales de salud, seguridad y prevención de riesgos ofrecidas por la Agencia Europea para la Salud y la Seguridad en el Trabajo o del Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo. Todos coincidieron en que era esencial recibir en su formación de grado contenidos relacionados sobre salud, seguridad y prevención de riesgos. En cuanto a los profesionales en ejercicio, los que dedicaban su docencia a los estudiantes de primaria, ninguno de ellos había recibido formación durante el grado en salud y seguridad. Los que habían estudiado infantil y los de primaria que se habían especializado en educación física sí que habían recibido formación en nutrición, higiene y primeros auxilios, coincidiendo de nuevo con el estudio relacionado con la revisión de las memorias de verificación. Todos ellos habían trabajado en el aula contenidos relativos a la nutrición, los hábitos de alimentación saludable y la violencia y el bullying, pero también dijeron que se habían trabajado contenidos fuera del currículo de educación, había sido completamente por iniciativa propia. Ninguno de ellos había trabajado en el aula la prevención de riesgos, ni en infantil ni en primaria. Tampoco habían escuchado el término Whole School Approach ni sabían lo que era la cultura de prevención. Todos ellos coincidieron en que estos contenidos deberían estar incluidos en la formación que se recibe durante el grado.
Por lo tal, hay una coherencia y coincidencia entre ambos grupos de discusión, tanto estudiantes como profesionales en ejercicio, y es que consideraban que era importante introducir esta formación durante el grado, que se percibía un déficit de formación en salud, seguridad y prevención de riesgos, y que este déficit, además, pues, impide atender mejor a las necesidades de su futuro alumnado o el alumnado que tienen actualmente y promocionar esos hábitos saludables. Y, por lo tanto, este déficit, además, pues, supone una carencia en la colaboración adecuada para una escuela segura y saludable. En cuanto al estudio cuantitativo, tanto los estudiantes del último curso de educación infantil y primaria de estas dos titulaciones universitarias consideraban importante recibir formación en salud, seguridad y prevención de riesgos. Y también estaban de acuerdo en ofrecer una formación progresiva en salud, seguridad y prevención de riesgo a sus futuros alumnos y alumnas. Estaban de acuerdo o muy de acuerdo en recibir formación durante el grado en cómo protegerse frente a riesgos, en la prevención de riesgos en el ejercicio de la docencia, y además ambos estudiantes de ambas titulaciones también estaban de acuerdo, muy de acuerdo en recibir formación en cuestiones de salud y seguridad. Sin embargo, podemos ver cómo no estaban tan de acuerdo en recibir formación relacionada con los trastornos de la voz asociados a la docencia, lo cual resulta muy curioso porque en España los trastornos de la voz son la enfermedad de origen laboral más común en docentes. Sí que estaban de acuerdo en recibir formación relacionada con factores psicosociales y apenas estaban de acuerdo en recibir formación con factores, con riesgos biológicos, lo que es también muy interesante porque este estudio se realizó durante el estado de alarma generado por la COVID-19. Apenas habían recibido, casi el 100% de ellos no habían escuchado el término Whole School Approach y en menor medida cultura de prevención. En cuanto a la formación para su futuro alumnado, estaban bastante de acuerdo en recibir formación en hábitos higiénicos y nutricionales y violencia y bullying, pero estaban menos de acuerdo, casi el 3,1% en infantil y el 9,3% en primaria, en recibir formación para enseñar a su alumnado los riesgos del uso de pantallas, lo que ya hemos escuchado hoy, ¿verdad?, que es una problemática bastante actual y que está afectando especialmente en los menores de edad el abuso de las pantallas. En el grado de infantil sí que habían recibido formación en violencia y bullying, sueño y horarios y hábitos higiénicos básicos y nutricionales, coincidiendo con el estudio de la revisión de las memorias y con los grupos de discusión. Y de la misma forma, los estudiantes de primaria sí que habían recibido algo de formación relacionada con la violencia y el bullying, coincidiendo de nuevo con los dos otros estudios. Con lo cual podemos ver que hay una alta coherencia entre el estudio de la revisión de las memorias, los grupos de discusión y los cuestionarios administrados a los estudiantes de estos grados. Como resultado síntesis, podríamos decir que ponen en evidencia aspectos a mejorar dada la limitada concordancia general que hay primero entre las memorias de verificación y los planes de estudio, ya que digamos que los elementos curriculares que ofrecían las memorias de verificación apenas coincidían con lo que posteriormente publicaban las universidades como planes de estudio de esas titulaciones, lo que dificultó también comenzar a hacer esa recopilación de ítems y esa revisión en profundidad. Y en cuanto a la armonización y estandarización de competencias, asignaturas, resultados de aprendizaje y en general elementos curriculares relacionados con la salud, la seguridad y la prevención de riesgos. Con lo cual, pues, la propuesta de mejora sería una propuesta de mejora ante la formación en estos contenidos que atienda mejor a las recomendaciones actuales europeas. Como fortalezas de este estudio, pues como hemos visto, pues es el primer trabajo que realiza esta revisión general de las memorias de verificación de las universidades públicas españolas para investigar cuestiones de salud, seguridad y prevención de riesgos. Y sin embargo, como debilidad, como he dicho, pues se llevó a cabo en un periodo de pandemia y nos hubiera gustado poder realizar el estudio cuantitativo en más universidades, pues para poder, digamos, comparar si los resultados eran similares. Como conclusión, los tres estudios llevados a cabo mostraron una elevada coherencia. Todos ellos señalan carencias en cuanto a la formación en salud, seguridad y prevención de riesgos y sobre bienestar del docente. Y se propone un currículum básico estandarizado en este terreno para todos los grados, tanto de Magisterio de Educación Infantil como Magisterio de Educación Primaria, para asegurar una formación mínima en salud, seguridad y prevención de riesgos.
y, sobre todo, que se precisa ajustar el marco general de competencias y, en consecuencia, los planes de estudio de estas dos titulaciones en las facultades de Educación de España al momento actual y a las necesidades de formación en este terreno, que son las propias de la segunda década del siglo XXI. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Abecia.